Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Buenas tardes, nos encontramos en una nueva cita con Alberto Sansegundo, una cita que se produce pues, a través de una plataforma, nos escuchamos y nos vemos. En este programa Todos los libros un libro, que trata de, pues sobre todo de analizar, si no analizar, por lo menos dar ideas, ¿no? De buena literatura, buenas referencias literarias, que es lo que hace pues, para nosotros cada tarde de miércoles a las 7 Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un par de apostillas lo que comentas, ¿no? Por un lado, primero, que es el penúltimo programa de este trimestre, también el penúltimo de esta serie de 3 que hemos abierto la semana pasada, ahora comentaremos. Y sí, la idea de buena literatura, siempre desde la lógica de mis gustos personales, de mis intereses personales, y además con un matiz adicional, que es que, bueno, se pretende que sea no solamente buena, sino variada. Admitimos, siendo optimistas, que tenemos mucha audiencia y además muy distinta. Bueno, yo doy fe de ello, de que es variada, desde luego variadísima Claro, y que se trata y de... abundante, porque hay varias, hay ocasiones, ¿no? En que no es solamente un libro el que nos presenta, sino que haces pues con una especie de ciclo, ¿no? Con varias novedades, o varias propuestas, sería la palabra. Claro, ¿no? Y como digo, variada de estilos, de géneros, de temáticas, porque pretendo, bueno, tocar en la medida de lo posible a oyentes que puedan tener también diferentes intereses, ¿no? Y bueno, lo de el exceso de referencias tiene que ver con mi personalidad, que soy un puntilloso, un meticuloso, un perfeccionista, y si leo un libro me lleva a otro y digo, bueno, pues ya me lo lleva y lo leo yo también, ¿por qué no darlo a conocer? ¿No? Claro, Entonces, bueno, bueno, eso también se llama generosidad, Alberto, ¿no? se llama Se llama manía. generosidad. Bueno, un exceso de perfeccionismo de verdad en algunos casos paralizante, ¿no? Porque es excesivo. Pero bueno, en fin, vamos con con este ciclo que empezábamos la semana pasada, con como en ocasiones, una efeméride, el 7 de octubre fue el salvaje ataque terrorista de Hamas sobre los kibbutz israelíes cercanos a la zona de Gaza, a la frontera con Gaza. Y bueno, el 7 de marzo, al cumplirse los 5 meses, quise, bueno, pues abrir esta serie de libros que suponen aproximación indirecta a no tanto ese hecho, que obviamente está muy reciente y no ha dado literatura a posteriori, sino bueno, los hechos, los sucesos, los fenómenos, las circunstancias que están en el origen de ese conflicto desde hace ya prácticamente un siglo, ¿no? Y no solamente el conflicto tiene dos bandos, por lo tanto, no solamente quiero remitirme al 7 de octubre y a los ataques terroristas salvajes de Hamas, sino también el mundo está padeciendo, el mundo con un mínimo de sensibilidad está padeciendo también, más allá del análisis racional que se haga del asunto, está padeciendo bueno, pues 5 meses bueno, operaciones militares del Estado israelí contra la franja de Gaza, ¿no? Entonces tenemos por un lado la toma de rehenes, las violaciones innumerables, el asesinato cruel de 1.400 personas en aquel ataque de hace ya 5 meses y medio, pero a la vez la infinidad, las cifras que maneja Hamas, que son las que conocemos, son de 30.000 personas muertas, como decíamos la semana pasada. Entonces, bueno, son libros los que traigo sobre ese conflicto, un conflicto que es foco permanente desde hace la zona, desde Yo hace más... desde que tengo uso de razón, desde que tengo Claro, uso de razón estoy asistiendo a ese conflicto, Alberto. sí, sí, yo recuerdo mi época universitaria, ya estaba, mi Mm. época universitaria tiene una parte pre-franquista, o franquista, digamos, pre-democracia, y una post-democracia, ¿no? La muerte de Franco me cogió en mitad de la carrera, y no recuerdo con exactitud si inmediatamente antes de la muerte de Franco esto ya estaba presente en mi mentalidad, pero lo que es evidente es que después, sin duda, ¿no? El conflicto palestino-israelí estaba muy presente, diríamos, en los intereses, en las conversaciones, en las preocupaciones de los universitarios, ya estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Bueno, yo creo que Entonces, también bueno, con estas propuestas literarias que nos haces nos acercamos, ¿no? A conocer un poco más en profundidad, ¿no? La claro, raíz además de este conflicto. nos acercamos de una manera abierta, por la vía de la ficción, que permite conocer escenarios, conocer personajes, conocer situaciones que nos hacen, junto a otras lecturas, formar criterio,
Ese que yo distingo entre lo racional, digamos, y lo emocional. Desde el punto de vista de la emoción, desde el punto de vista de la sensibilidad, cualquiera con dos dedos de corazón, íbamos a decir, también dos dedos de frente, evidentemente padece ante el sufrimiento, el dolor de las víctimas. De Bueno, un lado, en una semana, perdona que te interrumpa, Alberto, en una semana que también está siendo de mucho dolor, ¿no? Para la sociedad española por los atentados del 11M y de mucho dolor, además, de ver cómo se están comportando nuestros representantes políticos. claro, También claro. quería hacer mi aportación, mi pequeña aportación a este espacio. Claro, eso es indiscutible, ¿no? Y entonces, bueno, es en cambio el análisis racional, el análisis de las causas, de quién tiene razón, de los enfoques, de las justificaciones, en donde puede haber más discrepancias. Yo ahí también tengo una postura muy particular que luego quiero comentar. Va a ser una pauta, el que yo empiece con mi postura personal, una pauta de estos tres programas. Sí quiero recordarle a quienes no nos han podido seguir la semana pasada que entonces aparecieron hace 7 días 3 libros, 2 que reflejaban la perspectiva israelí, 3 libros que ya habían aparecido en nuestro programa a lo largo de la ya muy larga historia del espacio, ¿no? 2 libros con un enfoque israelí, Daniel Stein, intérprete, de Lyudmila Ulitskaya, y luego el excepcional La vida entera de David Grossman, uno de los grandes nombres de la literatura hebrea actual, ¿no? Y el tercero de los libros tenía el otro enfoque, el parisino, escrito por una escritora británica, pero de origen palestino, Isabel Hamad, con esta voluntad que va a estar presente en todo el ciclo de ofrecer miradas diversas, de ofrecer enfoques incluso contrapuestos, ¿no? En ninguno de los 3 libros de la semana pasada había, yo creo, un planteamiento por parte de sus autores, un planteamiento cerrado o rígido o maniqueo o intransigente, ¿no? O incluso fanático, ¿no? Yo creo que evidentemente cada uno sostiene su postura, pero en ninguno de los casos había algo, diríamos, descalificatorio o abiertamente hostil contra la otra parte. Sobre todo, yo creo que es lo inteligente, es lo sensato, teniendo en cuenta que el conflicto tiene muchísimas dimensiones, muchas vertientes, con muchas derivaciones, hay agravios, hay resquemores de siglos, hay muchos sentimientos, muchas emociones, muchos intereses también, muchos argumentos encontrados, ¿no? Yo creo que sostener, y ahí empiezo a contar ya cuál es mi postura acerca de este asunto, ¿no? Ha quedado claro un primer frente de mi postura, ¿no? Desde el punto de vista de la emoción, del dolor, del sufrimiento, siempre al lado de las víctimas, ¿no? Pero luego desde el punto de vista, diríamos, más racional, por seguir con esa lógica, no tiene demasiado sentido, a mi juicio, sostener tesis demasiado categóricas o inflexibles, ¿no? Defender de una manera ciega certezas o convicciones demasiado rígidas, ¿no? Yo creo demasiado férreas, ¿no? Yo creo que hay que dejar espacio y en ese sentido la literatura lo permite para el examen ponderado, para la empatía, para la duda razonada, para un análisis en la medida de lo posible ecuánime, equilibrado, ¿no? Fíjate, igual que hice hace 7 días y que haré dentro de 7 días, quiero traer aquí un par de referencias de artículos que yo he leído en estos meses, ¿no? Que me parecen con los que coincido en el enfoque, ¿no? Colum McCann, un escritor irlandés, escribió en El País el pasado 29 de octubre un artículo muy, muy sentido realmente, Maldecidos por la esperanza. Y él habla de 2 amigos suyos, uno israelí y otro palestino, bueno, que enfrentados desde 2 perspectivas distintas a la realidad de los hechos, acaban por concordar, ¿no? Voy a leer un párrafo de ese artículo. Rami y Basán, que son sus 2 amigos, tienen un paradigma que repiten constantemente cuando viajan por el mundo hablando de su difícil situación. No tenemos que amarnos, dicen. Ni siquiera tenemos que caernos bien, aunque ojalá pudiéramos. Pero lo que sí tenemos que hacer, para evitar que hablemos a 2 metros bajo tierra, es entendernos el uno al otro. Esto es lo más crucial. Debemos conocernos el uno al otro. No es suficiente, pero es algo. Bueno, aquí hay una primera aproximación interesante al porqué de estos programas, ¿no? La literatura nos permite conocer las vidas, no solamente las razones, las ideas, las posturas, sino las vidas, los sentimientos, las emociones, los sufrimientos, las esperanzas de las 2 partes enfrentadas. En ese sentido, me interesa mucho ese artículo y además me parece en cierto modo emblema de la voluntad que me mueve a la hora de haber hecho de haber abierto, y lo cerraremos la semana que viene, este pequeño ciclo. Hay otro artículo también cuyas tesis comparto casi al 100%, de Amanda Maury, también en El País, el del 8 de noviembre pasado, cuando se cumplía un mes del ataque de Hamás, que se titula Soñé con el miliciano de Hamás.
Las palabras con las que abre el artículo son, a mi juicio, muy lúcidas y representan mi postura acerca del asunto. Dice Amanda: confieso que cada vez me interesa menos hablar de certezas. El aplomo, la convicción, la afirmación categórica son virtudes o poses que solían deslumbrarme no hace tanto, pero que han ido perdiendo lustre, fuerza, a medida que los años pasan, y con ellos se cultiva en mi mente una sombra que crece por momentos, la de la duda. Como si atravesándome el pensamiento con su trino incómodo, un grillo extraviado hubiese decidido alojarse ahí, entre los pliegues de mi conciencia o conciencia, donde antes no crecían hierbajos ni maleza, y podía una transitar por autopistas bien señalizadas sin dar rodeos. De A a B, sí es sí, blanco o negro, etc. Lo digo con cierta nostalgia, porque qué sencillo resulta tener las cosas claras. Cuánto tiempo y angustia pueden ahorrarse con solo decidir de antemano qué pensar, qué posición ocupar, a qué discurso adscribirse. Bueno, estas nociones, para mí esenciales, cuando no tenemos, en general con respecto a nuestro análisis o nuestra aproximación a cualquier acontecimiento, digamos, de la vida, en particular a este, ¿no? Estas nociones de duda, de indecisión, de incertidumbre, de vacilación intelectual, me parecen muy nobles, ¿no? Y yo creo que son defendibles. Y por Pero supuesto en están este caso presentes. no debería de haber ningún tipo de vacilación intelectual en exigir el derecho a la vida que tiene Claro. cualquier persona y el respeto por la vida del ser humano. Eso, ahí no habría, si eso, si no se cejara en ese empeño, Alberto, si por ahí no se pasara, si esa fuera la línea roja, habríamos avanzado muchísimo. Claro, claro, lo que ocurre es que en eso por ahí he empezado, ¿no? Es decir, la empatía, la cercanía a la víctima, ¿no? El repudio del dolor, del sufrimiento. Y ahora, ¿qué es lo que lo causa? ¿Cuáles son las razones? ¿Quién tiene toda la razón en este asunto o parte de la razón? ¿Cuáles son los argumentos que unos esgrimen y cuáles no para justificar sus comportamientos? Eso ya es más delicado. Ahí hay que tener mucha información, hay que intentar indagar con humildad intelectual. Entonces, en ese sentido, de nuevo, yo creo que los libros, la literatura en particular, por supuesto los ensayos, los trabajos académicos bien informados, bien documentados, ¿no? Pero también la literatura nos permite acceder a esas dos frentes, ¿no? Al frente de emociones, de la sensibilidad humana, pero también al frente de la argumentación, de la racionalidad, etc. Entonces, bueno, estas nociones que digo de humildad intelectual, diríamos, están en cierto modo presentes, hoy menos que la semana pasada y todavía menos que la semana que viene, porque hoy los libros son más de parte, en los 4 títulos que quiero proponer hoy. 2 de ellos, escritos por autores árabes palestinos, y otros 2 escritos por un norteamericano, pero que tiene un acercamiento también claramente de parte al fenómeno, ¿no? a los hechos, ¿no? Entonces, bueno, los voy a presentar de entrada con carácter general. Se trata, en principio, de una trilogía palestina, que es un libro es una trilogía, son 3 libros, 3 novelas, de Ghassan Kanafani, publicado por una editorial gijonesa, Hoja de Lata, en 2015. Hubo hace 20 años, más de 20 años, en el 91, otra edición en una editorial que hoy ha desaparecido y además hoy es inencontrable, Ediciones Libertarias. Luego está también otro libro de una escritora, Adania Shibli, Un detalle menor, un libro muy duro, muy controvertido, luego hablaremos de él, y que es del año también de Hoja de Lata, la misma editorial. En la Del año, misma editorial. sí, sí, una editorial muy combativa, muy claramente decantada, muy militante, claramente decantada en la defensa de determinadas causas, ¿no? Salió en 2019, pero en España, pero en octubre pasado, hace unos meses, saltó a las primeras páginas de los medios de comunicación porque la autora y el libro habían sido premiados con diferentes premios, luego hablaremos de ello, y en la Feria del Libro de Frankfurt, que fue este año, bueno, ese mes, en octubre, se le canceló la presencia, está invitada ella, se canceló su presencia por razones que supuestamente tenían que ver con la bueno, muy reciente el muy reciente asalto terrorista de Hamas y, por tanto, las consecuencias posteriores de la guerra entre Hamas e Israel. Y luego son muy voluminosos, voy a mostrar ahora solamente una porque ya no puedo con ella. Son 2, las otras 2 obras son de Joe Sacco, un historietista norteamericano. Son 2 cómics. El primero es Palestina, que es de 2015,
y el segundo es notas a pie de página, son muy voluminosos, luego los presentaré en detalle, notas a pie de gaza, perdón, uno de 2015, el primero, y el segundo de 2020, que aparecen la primera en Planeta, la primera obra, y la segunda en Reservoir Books, que es un sello de la editorial Penguin Random House. Entonces, bueno, como ves, un enfoque fundamentalmente palestino en el día de hoy. La semana que viene será fundamentalmente israelí, partiendo de la base de que fue más o menos equilibrado el de la semana pasada, en un intento de equilibrio un poco absurdo, porque no es un equilibrio cuantitativo o numérico, se trata de establecer libros que son interesantes. Diferentes visiones. Claro, visiones diferentes, con una cierta ponderación, pero que luego que cada uno los lea, disfrute, porque en la medida en que son muy duros algunos de los libros y el término disfrutar no es quizá el término más adecuado, pero en cualquier caso que los lea con interés y además que forme criterio ante lo que está pasando. Empiezo, por tanto, con la trilogía. Hassan Kanafani. Por cierto, como siempre, he de disculparme por, seguro, mi más que incorrecta pronunciación de los nombres que aparecen, de los personajes autóctonos, etc. Es una recopilación de 3 novelas muy breves, una trilogía palestina, muy breves. El libro no llega a las 200 páginas. Si quitas la introducción y el estudio final, que luego hablaremos de ello, lo que es el texto de las 3 novelas no llega a las 200 páginas. Son Hombres en el Sol, del año 1963, Lo que os queda, de 1966, y Saad, de 1969. Kanafani era un palestino, nacido en el 36, en 1936, en San Juan de Acre, que es una ciudad que está en la costa norte de Israel, muy cercana al Líbano, con mucha tradición, mucha historia, que se remonta a Egipto y que además, bueno, fue uno de los grandes hitos de su historia, fue en las Cruzadas, cuando en el siglo XI fue tomada por los templarios. Y subrayo estos detalles porque el hecho de que hayan nacido en ese sitio nos da una indicación, y ese sitio sea tan convulso en su historia, tan remota, ya es indicativo, en cierto modo, de la variedad de culturas, de influencias que se entretejen en esos pueblos de esa región y que, en cierto modo, además explica, bueno, pues la difícil convivencia en la zona desde siglos. La trilogía se presenta con la traducción y las notas explicativas de María Rosa de Madariaga, sobrina de Salvador de Madariaga, gran experta en el mundo árabe, fue singularmente en Marruecos, fue traductora para la UNESCO y fallecida a los 85 años en 2022, hace un par de años. Ella ya había firmado la traducción del año 91, que se mantiene sin cambios, y es autora de un prólogo muy interesante, en donde, de una manera resumida y desde una posición claramente a favor de la causa, digamos, palestina, ofrece, bueno, una breve historia del conflicto israelí-palestino, presentando como dice ella, expresión que utiliza, las principales vicisitudes del drama palestino. Además hay un epílogo muy sustancioso, y a diferencia del prólogo, que es más político que literario, este epílogo es más literario que político, centrado en la vida del autor. La voz de Ghassan Kanafani se llama De la tragedia a la esperanza. Un epílogo muy, muy revelador también. Kanafani fue un personaje muy, muy controvertido, de vida muy interesante pero controvertida. Abandonó su país a los 12 años en un éxodo muy común entre sus compatriotas, inicialmente al Líbano, luego fue a Siria, fue maestro de escuela, fue profesor de arte en un organismo de las Naciones Unidas para Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, acabó por ingresar en la Universidad de Damasco, cursó literatura 3 años, ¿no? Su vida es una vida de expulsión, de éxodo, de exilio, lo cuenta la traductora en estos términos, de lucha por la vida, de injusticias, de opresión en el país de acogida, y nos dice la traductora que ello contribuyó a hacer de Kanafani, desde muy joven, desde los 15 años de edad, un militante muy activo de la causa palestina. Se afilió a diferentes movimientos nacionalistas árabes, fue militante del Frente Popular de Liberación de Palestina, que formó parte de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina de Arafat. Se le expulsó en el Líbano de la universidad por su actividad política, huyó a Kuwait, acabó instalándose en Beirut, fundó un semanario un portavoz del Frente de Liberación Popular de Palestina, y fue redactor jefe hasta su asesinato por el Mossad, por los servicios secretos israelíes, en julio del 72, con solo 36 años.
Con Ya solo 36 años, le nosotros. asesinaron con 36 años. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es muy indicativo. Al parecer el asesinato fue, no sé si fue buscándolo a él precisamente, o fue creo que fue una represalia de Israel como consecuencia de un ataque, yo creo que con bomba, un atentado con bombas de palestino en la población israelí. No recuerdo exactamente cuáles son los detalles. Pero bueno, en cualquier caso, la trayectoria es significativa porque también nos permite ver pues lo que Pues sabemos, lo que ha ¿no? Que es una pasado con zona de mucha conflicto. gente. Claro, claro, ¿no? Bueno, de muchas dificultades, de una vida de una zona, una región del mundo muy, muy complicada. El primer libro, la primera historia, la primera novela es Hombres en el Sol, es una historia muy dura, sobrecogedora realmente. Presenta tres personajes de tres generaciones distintas, un chico, un muchacho, luego un joven, algo mayor, y luego un anciano, que por diferentes razones se ven obligados a abandonar Palestina. Los tres acaban coincidiendo, no se conocen de nada, acaban coincidiendo en Basora, en Irak, en donde han llegado las diferentes vicisitudes y ahí intentan negociar con algún pasador clandestino la ayuda para franquear el río Chot, que el río Chot es, al parecer, la frontera que delimita el paso entre Irak y Kuwait. Kuwait se vive en la novela y se nos cuenta como la tierra de liberación. Entonces, bueno, tenemos a Bukwais, que es el anciano, que malvive en un campo de refugiados y, bueno, no está, por su edad no tiene ningún interés en moverse, pero bueno, ve el ejemplo de los jóvenes que huyen en tropel y eso le pone de manifiesto de una manera muy patente lo que por otro lado conoce, que es su miseria, la ausencia de esperanzas, de una existencia que solo espera la muerte, y entonces se decide a huir. El segundo de los hombres, Assad, que es un poco más joven, es más combativo, se rebela y marcha, por tanto, para huir de la humillación a la que se le somete a su pueblo. Y luego tenemos Marwan, que es un niño en el 48, cuando Israel alcanza su independencia. La historia es 10 años después, es del 58, ya entonces es un adolescente, y bueno, marcha a Kuwait porque su padre y su hermano mayor, que habían huido del hogar, el hermano mayor mandaba dinero desde Kuwait a su casa, donde estaba él, con su madre y sus hermanos, y al bueno, dejar de mandar dinero, pues a él no le queda otro remedio que partir en busca de sustento económico y marchar a Kuwait. Kuwait representa para los tres el sueño de libertad, la posibilidad de recuperar el paraíso perdido, digamos, ¿no? En el caso del hombre mayor, el paraíso perdido. En el caso de los más jóvenes que nunca han vivido ese paraíso, el paraíso nunca disfrutado. Entonces, bueno, se nos presenta en la novela como el sueño, ¿no? Seguro, se dice algún personaje, allí tenía que haber algo de todo lo que se había imaginado. Habría piedras, tierra, agua y cielo, e incluso algunas de las otras cosas que vagaban por su mente atormentada. Seguro que había calles y avenidas y hombres y mujeres y también niños que correteaban entre los árboles. Intentan negociar, me estoy contando de una manera muy, muy tenue, muy ligera, la leve trama argumental, ¿no? Intentan negociar con mafiosos en general, fraudulentos, que cobran un dineral por que se les ayude a pasar, y al final acaban encontrando a un pasador, Abu Haizarán, muy poco experimentado, un novato pasador, que les ofrece pasar en el interior de un camión cisterna. Entonces, bueno, es un camión cisterna. Ellos van a ir en la cabina hasta que lleguen a la frontera. Durante unos minutos, el tiempo que tardan en pasar la frontera, que el pasador baje y negocie los papeles, los suyos, porque los van a meter en la cisterna, esos 5 minutos van a estar metidos en la cisterna y al atravesar la frontera van a salir de la cisterna. No quiero contar nada más, no quiero contar cómo se termina la historia, pero en cualquier caso es una historia dramática porque, bueno, es una aventura muy dura, se nos cuentan las vivencias de los personajes, sus sentimientos. Aquel camión que hendía el camino, se nos dice, los transportaba con sus familias, sus sueños, sus ambiciones, sus esperanzas, su fuerza, su miseria, sus decepciones, su pasado y su futuro, como un ariete que arremetiera contra una puerta de gigante tras la que se ocultara un destino desconocido y en la que todos los ojos estuvieran prendidos con hilos invisibles. Puedes imaginar el desierto, calor inmenso, hombres bajo el sol, realmente, hombres en el sol, perdón, hombres en el sol, ya el título es indicativo de la situación que vamos a ver en el viaje dramático de estos personajes. La segunda novela es Lo que os queda, y aquí son 5, aunque de una manera un tanto peculiar, 5 personajes que hablan en la novela. 2 explícitos que hablan directamente, Zahmet y Mariam, y otros 3 laterales, secundarios, tangenciales, pero relevantes. Zacarías y, sorprendentemente, y esto es muy interesante, un reloj y el desierto,
que se convierten en que tienen voz y tienen estatus, digamos, de personaje. La novela nos cuenta la peripecia de uno de ellos, Hamed, un chico muy joven, gazatí, huérfano de padre, que ante el embarazo de su hermana Marianne, segundo gran personaje del libro, obligada a contraer matrimonio con Zacarías, el tercero, indirecto, pero el tercero. Zacarías es un hombre casado que la ha deshonrado, a pesar de que en el Islam la poligamia está permitida, tiene un peso ya residual en la actualidad. Entonces, el chico, ante el embarazo de su hermana, decepcionado, huye a Jordania. Por el camino, una experiencia también angustiosa, llena de obstáculos, de dificultades, atravesando un desierto, el calor opresivo es relevante en las tres novelas del autor y nos traslada, permite al lector trasladar al escenario físico, digamos, de aquella región. Un viaje en constante riesgo de extravío, de muerte. Escuchamos los pensamientos del personaje. Vuelven de continuo hacia Marian, hacia su cuñado despreciable, recuerdan el amor que se tenían los hermanos, revive episodios violentos con las fuerzas israelíes, evoca la presencia de su madre lejana, evoca sus escasos, y se siente culpable por ello, atisbos de rebeldía. Todo es un soliloquio febril en el que se entremezclan las palabras de Marian, las voces de Zacarías, la del desierto, la del reloj. Hay un tic-tac que se repite en la novela, un doble tic-tac, el reloj que lleva en la pulsera, y un reloj que rememora, un reloj de pared de la casa de Marian. Y en su deambular, y no voy a desvelar nada, se topa con un joven, también muy joven, soldado de Israel, con un resultado de ese encuentro que no voy a comentar. Y la última novela es Saad, es una mujer de ese nombre, una mujer real, una mujer de carne y hueso, como señala en la introducción a la novela el propio autor. Una mujer que malvive, luchando, rebelándose, arraigada de manera muy profunda en un campo de estos de refugiados, en esa miseria, en esa opresión de esos campos, pero que además de ser una mujer real, Kanafani nos dice en la introducción que no es solo una mujer. No es solo una mujer, sino encarnara en cuerpo y alma el sufrimiento de las masas, sus penas cotidianas. Su voz es para mí la de esa clase de palestinos que pagaron caro el precio de la derrota y que hoy, bajo techos miserables y en la vanguardia de la lucha, siguen pagando aún más caro que todos los demás. Bueno, entonces es este personaje que va y viene por los campos de refugiados, vive una vida muy dura. Hay varias imágenes, varias metáforas en la novela que son muy evocadoras, las manos agrietadas, callosas, surcadas por heridas, ¿no? Lleva un amuleto, que también es un elemento indicativo, una especie como de tradición un poco esotérica, ¿no? Un poco deambula, va recordando a su hijo, que se ha unido a los combatientes, se ha convertido en un fedayín. ¿Sabes? Yo creo que nuestros oyentes quizás saben que el fedayín los guerrilleros. Sí, el guerrillero laico, ¿no? Porque el mujahidín es el guerrillero islamista, digamos, ¿no? Está en una cárcel opresiva y a partir de ese recuerdo, pues todo esto va surcado del paso de los blindados, el tráfico de las divisiones militares israelíes, oímos el vuelo rasante de los aviones enemigos, el estallido de los combates, los atentados terroristas de los comandos de los que forma parte su hijo, que son tan brutales como los de los digamos, ocupantes israelíes. Fíjate, un fragmento, una breve frase, pero muy indicativa, ¿no? Un diálogo entre un personaje y la señora. Me dijo, Saad te manda saludos. Está bien, habla de su hijo. Mañana te obsequiará con un coche. Después se fue. Y dice ella, ¿cómo que te obsequiará con un coche? Claro, no lo entiendes. Lo que quiere decir es que va a hacer saltar uno. Ahí vemos también la crudeza de ambos bandos, digamos, ¿no? La opresión salvaje del ejército israelí, pero también los atentados terroristas que el propio hijo de la mujer está perpetrando, ¿no? Bueno, hay una aproximación muy interesante, muy sentimental a la mujer, a su dimensión humana, a alguien una vez más sufriente, a alguien cuya resignación, cuyos padecimientos no pueden dejar, da igual la causa que profese, no pueden dejar indiferente al lector. Se nos habla de sus lágrimas, hay un párrafo, un fragmento en donde se nos habla, que no puedo leerlo, no nos da tiempo, pero se nos habla de las lágrimas profundas, empezaron a abrirse camino. Es un fragmento breve, pero de todas formas no me da tiempo, muy, 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 muy conmovedor.
Y todo esto, como digo, no solamente, y ya cierro el análisis de Canafani, no solamente presenta en esta novela, sino en las otras dos, es decir, el dolor, la pena, las humillaciones, los abusos, las vidas rotas, y también el marco geográfico, el escenario, disparos, bombardeos. Se nos dice en algún momento, una lluvia de bólidos de fuego se abatía con estruendo sobre la ciudad, desgraciadamente tan presente, tan actual, tan real, ¿no? Las detenciones injustificadas, las amenazas, las ofensas, las violaciones, la miseria, el clima general de riesgo cotidiano, bueno, nos permite trasladarnos al pasado, pero también al presente. Son sobresalientes en las tres historias que respiran, y esto es uno de los logros del autor, una atmósfera muy opresiva, una atmósfera, también el calor, ¿no? El desierto, pero una atmósfera realmente irrespirable, ¿no? Asfixiante, ¿no? Además, hay algo que desde el punto de vista literario a mí me parece interesante y que al parecer, en lo que yo he podido leer sobre el autor, le ocasionó algún problema en su vida personal como militante, sus compañeros diríamos, de milicia, ¿no? de compromiso político, le achacaron en algún momento que se perdiera en, digamos, estériles juegos literarios en vez de ir al grano y contar sota, caballo y rey el mensaje que quería transmitir. Porque hay ciertos elementos de técnica literaria que son curiosos, ¿no? Y que merece la pena destacar, ¿no? Por ejemplo, entonces, insisto, se le achacaba el que bueno, no quisiera subordinar su literatura a la contundencia de un mensaje político. Entonces, bueno, se usan recursos, en cierto modo, experimentales, planos intercalados, traslaciones de Bueno, una... el propio hecho de dar voz a un reloj, ¿no? Yo creo que se nota Claro, ¿no? que está un poco a la vanguardia, ¿no? La presencia de objetos que hablan, claro, esos son todos los factores experimentales, ¿no? La idea de que las secuencias tienen fronteras difusas y además hay una traslación muy rápida, hasta el punto de que a veces no sabes dónde estás entre una secuencia y otra secuencia, la ruptura y la discontinuidad del tiempo y del espacio que se narran, la simultaneidad de acciones que se producen en diferentes sitios, pero que los personajes avivan en su relato, las avivan a la vez. Muchas enumeraciones, un modo de narrar en ocasiones que está hecho de enumeraciones recurrentes, lo que decía de las voces, las reflexiones de cosas, de objetos, de espacios, ¿no? Luego una interiorización psicológica de los personajes a los que conocemos en su alma, digamos, a través de soliloquios, de monólogos interiores, de la descripción de sus estados anímicos, constantes juegos con el tiempo, con la memoria, con los recuerdos, de manera que, bueno, elementos interesantes también desde el punto de vista de la literatura y como curiosidad que le ocasionaron ciertos problemas con algunos correligionarios que preferían, bueno, pues esa contundencia, esa claridad pedagógica frente al experimentalismo literario. Muy interesantes las tres, independientemente de que obviamente ahí hay un enfoque y se puede estar de acuerdo con él o no se puede estar de acuerdo con él, pero los hechos que describen parecen evidentes. Muy bien, vamos con la segunda propuesta, Alberto. Muy interesantísima, aunque muy dura, aviso para navegantes, muy dura, un detalle menor. También muy sucinta, muy resumidita, 150 páginas apenas. Hoja de lata también, 2019, traducción en este caso de Salvador Peña Martín. Sibley es una narradora, dramaturga, ensayista, profesora palestina, doctora en estudios culturales, que con un detalle menor que se ha traducido a una decena larga de idiomas, quedó finalista del National Book Award en 2020 en Estados Unidos y del International Booker Prize en el Reino Unido en 2021. En 2023 se le concedió este premio alemán, el Literatur Prize. Eso fue lo que la llevó a que se organizara la entrega del premio en la Feria del Libro de Frankfurt y en el último momento, tras los incidentes del 7 de octubre, se canceló su presencia. Por razones de oportunidad, decía la organización, hay quien cree que en realidad o que son es en Alemania, que sabes que es muy sensible, como es natural, claro, porque tiene toda esa historia de culpabilidad frente al holocausto, ¿no? Son muy sensibles ante cualquier posible atisbo de antisemitismo, pues hay quien alega que realmente se la canceló por ese motivo. La decisión tuvo como consecuencia que
que la Feria de la Asociación de Emiratos y la Asociación de Editores Árabes se retiraron de la feria, digo. Se escribió un manifiesto, se redactó un manifiesto que firmaron 1 millón de intelectuales, perdón, un millar de intelectuales y de escritores, entre ellos algunos premios Nobel, reclamando la entrega del premio. De manera que hay una peripecia, digamos, post-editorial que también es resaltable. La novela se estructura en dos partes muy bien diferenciadas en el tiempo y en el espacio, aunque muy abundantes los hilos, muy sutiles también, que las unen las dos partes. La primera parte es la que es sobrecogedora, son apenas 50 páginas, y la autora nos lleva al desierto del Negev, en el suroeste de Israel, muy cercano a la zona de Gaza, al sur de Gaza, donde está en este momento hacinada la mayor parte de la población gazatí. En agosto de 1949, un destacamento militar israelí está desplazado a esa zona para mantener el trazado de la frontera con Egipto, impedir que se crucen de un lado a otro infiltrados, limpiarla de los árabes que pueden permanecer en ellos. Yo creo que todo el mundo, nuestros oyentes, saben que 1948 fue el momento de la independencia de Israel y por tanto 1949 son los momentos conflictivos, especialmente conflictivos, inmediatamente después de la independencia. En un ambiente tórrido, de desierto, de nubes de polvo, de torbellinos de arena, un calor sofocante, por un paisaje hecho de dunas infinitas, de espacios interminables, estériles, colinas yermas, sin nada más que arbustos resecos, que rocas escasas, que la única prueba de vida son los berridos de los camellos y los ladridos de algún perro. Una patrulla sorprende a un grupo de beduinos amedrentados, inmóviles, se intentan ocultar detrás del ramaje de un cañaveral escaso, y nos dice Sible en ese momento de una manera escueta, con un rasgo de su escritura: siguió el estrépito de un tiroteo cerrado. Entre los cadáveres inocentes, no hallaron ningún tipo de armamento, se nos dice, se agazapa, amedrentada, una joven, apenas una niña. La chica es capturada, es encerrada en un campamento, en un calabozo del campamento, inhóspito, y la muchacha será violada por los soldados y finalmente asesinada el 13 de agosto del 49 por el oficial al mando del grupo. Esos son hechos documentados, se conocen. Hay información histórica sobre el hecho. La segunda parte del libro ocurre 70 años después. Esos hechos, como digo... Y algo idéntico, supongo que establece un paralelismo quizás con algo que sucede 70 años después. No es exactamente así. Aparecen 70 años después en la prensa un artículo periodístico en donde se cuentan los hechos. Los soldados, por cierto, serían juzgados y serían condenados. Y esos hechos que aparecen en la prensa son conocidos por una mujer palestina que, más allá de la brutalidad de los hechos, repara en un detalle menor, que es el título del libro, un detalle menor. El detalle menor es que esa violación grupal y ese asesinato ocurrieron exactamente 25 años antes de la fecha del propio nacimiento de esa mujer. Entonces, siendo la atrocidad de los hechos, evidentemente, lo que provoca el rechazo y lo que toca la sensibilidad de la mujer, es esta circunstancia aparentemente secundaria, accesoria, la coincidencia entre las fechas, 25 años exactos de su fecha de nacimiento, lo que la sobrecoge. Entonces, ese detalle menor la mueve a la acción, por un punto que ella misma confiesa, la narradora, de narcisismo. Doy por descontado que esto debe de parecer narcisismo puro, ponerme a buscar precisamente porque coincide con mi fecha de nacimiento, ¿no? Pero bueno, sobre todo llevada por su sensibilidad, por su rebeldía, mujer muy rebelde. Hay datos que se nos cuentan en el texto que nos la permiten dibujar así. Se pone en contacto con el autor del artículo, que es un periodista israelí. Se presenta, obviamente, para que no haya ningún género de dudas, como una investigadora palestina, le pide la documentación que él manejó para elaborar su crónica. El redactor, reticente, suspicaz, se limita a decirle que esa información que él no le puede proporcionar está en los archivos y en los museos del ejército israelí y de los movimientos sionistas de aquella época, que están en sus sedes de Tel Aviv y sobre todo en las sedes del Negev, en este desierto del sur de Israel. Ella parte entonces desde Ramallah, la ciudad en la que vive, hasta la zona. Y la segunda parte de la novela es el recorrido
de esta mujer intentando encontrar y desplazarse al lugar y esclarecer qué es lo que ha podido pasar ahí. Entonces, bueno, lo interesante, hay muchas cosas interesantes, las reflexiones personales de la mujer, pero sobre todo también el recorrido, la trayectoria por todos los territorios sometidos, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos un viaje en donde nos encontramos con innumerables puestos de control, registros constantes, patrullas que inspeccionan los vehículos, problemas para el desplazamiento de una zona a otra del país, porque el ejército ha dividido el país en zonas con diferentes... los habitantes de cada zona tienen una tarjeta identitaria de diferente color y no se puede pasar de una zona a otra si no renuevas tus papeles. Bueno, constantes colas, fiscalizaciones, muros, vallas, con un rum-rum permanente de explosiones, de proyectiles, de detonaciones, con edificios derruidos. A medida que se va aproximando a la zona cercana a Gaza, aparecen blindados, aparecen vehículos militares, aparecen columnas de soldados. Ella viaja con mapas previos y posteriores a 1948 y por tanto hay toponimias diferentes, observa y nos hace observar a los lectores los cambios en los nombres de las poblaciones, los cambios en el paisaje, zonas que antes eran pequeñas aldeas palestinas, hoy han desaparecido y son construcciones urbanas israelíes, ¿no? En el trayecto le lleva a entablar conversaciones con unos y con otros y nos da cuenta de ellas. Y aparecen en el texto entonces notas sobre la historia de la región, contadas por los lugareños, relatos sobre el mandato británico, sobre los primeros asentamientos judíos, las llegadas de los entusiastas pero también invasivos colonos venidos de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, de la que hablábamos hace unos días, los kibbutz, los efectos de las guerras. Esta es la dimensión externa, diríamos, del relato, muy interesante porque nos permite trasladarnos a la zona, pero luego está la dimensión interna con las reflexiones de la mujer, en la que vemos las personalidad, sus emociones, el miedo, la angustia, la incertidumbre, como dice ella, mis tartamudeces y atullamientos, el espanto, la conciencia de la injusticia, del sufrimiento, y todo ello conectado, la primera historia, la segunda historia, con elementos muy sutiles, nada explícitos, pero que al lector automáticamente, cuando los detecta en su lectura, le permiten dar el salto de una historia a otra. La conexión no es tanto como sugerías, que se vuelve a vivir lo mismo 70 años después, sino que hay pequeños, casi imperceptibles. Por ejemplo, hay un ladrido de un perro que asalta a la protagonista en su trayecto, y ese ladrido de un perro es el ladrido del perro que se oía en la escena de 70 años atrás, ¿no? Hay el viento, el aullido del viento que se subraya en ambas historias y permite conectarlas, ¿no? Hay una araña que es real en la primera historia, en el desierto, pero es metafórica en la segunda, que va tejiendo su red. Ciertos olores que un lector medianamente vivo se da cuenta de que esto me suena, este olor ya ha estado en la primera parte, ¿no? De manera que, de nuevo, hay un juego literario de identidad, ¿no? No es simplemente un panfleto para denunciar una situación profundamente injusta, terrible, ¿no? Sino que no hay, es una novela construida, insisto, más allá de su carga política, que puede justificar que determinados premios quieran, bueno, poner en primer plano una novela comprometida, pero también el que haya sido finalista de estos dos premios importantes, ¿no? El Man Booker y el International Prize Booker, esos son premios de entidad literaria, que evidentemente el texto es muy valioso. Que tiene Muy recomendable. mérito literario, por lo tanto. Bueno, de dos recomendaciones, me parecen interesantísimas las dos, Alberto. Me parecen muy interesantes. Muy buenas recomendaciones. Y no sé si la tercera, que es novela gráfica o... Sí, novela gráfica, ¿no? Novela gráfica, pero de un autor que ya yo había traído aquí hace muchos años a todos los libros un libro, Joe Sacco, ¿no? Joe Sacco estuvo en 2014, hace casi 10 años, en diciembre del 14, estuvo en todos los libros un libro, porque en 2014 yo hice una serie a propósito de los 100 años de 1914, es decir, libros relacionados al comienzo de la Primera Guerra Mundial, libros relacionados con la Primera Guerra Mundial. Y ahí tiene un libro espléndido, que yo recomiendo vivamente. Son libros caros, son, claro, son ilustrados, son novelas ilustradas. Claro, muy, muy voluminosos, ¿no? La Gran Guerra se llamaba, un libro fundamental, muy ilustrativo sobre esa Primera Guerra Mundial, 24 láminas desplegables unidas en un mural que extendido ocupa 7 metros y que recreaba la aciaga jornada del 1 de julio de 1916, que es la ofensiva final de la batalla del Somme. En esa primera hora
de esa batalla, murieron 10.000 británicos. Al final de la jornada murieron 20.000. La batalla se prolongó desde julio hasta noviembre y acabaron muriendo casi 1 millón de personas de los dos bandos, ¿no? Bueno, un libro espléndido de Joe Sacco, en donde ya están los rasgos que voy a subrayar aquí, aunque más estilizados, los rasgos de su dibujo, ¿no? Que es la minuciosidad de los detalles, la profusión de focos de atención, la historia se mueve en diferentes frentes, ¿no? La recreación exhaustiva de infinidad de elementos que aparentemente son menores, pero que contribuyen a darle verosimilitud y trasladan una vez más al lector con precisión a la realidad que describe, ¿no? Solo que en estos dos libros que traigo ahora, que son previos al de la Gran Guerra, el estilo es menos depurado, menos discreto, menos elegante, es como más abrupto, más grotesco, incluso más caricaturesco. Los libros son, ya los presenté al comienzo del espacio. Por cierto, diré que Joe Sacco es norteamericano, nació en Malta, pero es de nacionalidad y residencia norteamericana. Palestina se publicó originariamente en 2001. Tiene diferentes ediciones en España, la última de las cuales es esta, que es la que yo manejo, es de 2015, en la editorial Planeta, en traducción de José Torralba. Ya se ve, como ves, el modo de... El dibujo es dibujo más diríamos, burdo, es mucho más estilizado, mucho más detallista, su evolución posterior, ¿no? Pero bueno... Bueno, no sé, casi blanco y negro, ¿no, Alberto? Sí, es blanco y negro, es blanco y negro. Sí, sí. Y luego tenemos, en un libro todavía mucho más voluminoso, en mejor edición, Notas al pie de Gaza, perdón, está traducido por Mark Viaplana, apareció en 2010, un año después de haberse publicado en Estados Unidos, en, como ya dije, Reservoir Books, el sello de Penguin Random House, ¿no? El esquema es un esquema en este sentido convencional, de cómic convencional, con las viñetas, pero ya ves que los gestos son exagerados, se juega con las sombras, con el... Moisés Dayan, creo que es en esa claro, época Dayan, personajes históricos de la época, etc. Entonces, bueno, quiero hacer una presentación breve, ya estamos casi fuera de tiempo. Palestina tiene además, en esta edición, es una edición más actual, con nueva rotulación de los textos, con retocados algunos de los dibujos y con todos los extras de la edición especial anglosajona. Hay una espléndida e iluminadora introducción a cargo del orientalista, la gran autoridad en este asunto, Edward Said. Se presentan notas, bocetos y referencias fotográficas del propio Joe Sacco, fruto de la intensa actividad que él hizo en la zona para documentarse, porque él, Sacco, estuvo entre el 91 y 92, 2 meses, viajó a Cisjordania, a la Franja de Gaza y a la Jerusalén oriental ocupada. Allí conoció y se entrevistó con infinidad de personas, sobre todo palestinos, y se indagó sobre sus existencias, sobre sus historias, sobre su día a día, doloroso, insoportable, marcado, pues, como hemos venido contando en el programa de hoy, por las agresiones, el sufrimiento, la privación, la falta de libertad, etc. A la vuelta fue publicando en Estados Unidos una serie de 9 cómics que al final en 2001 fraguaron en el libro que ahora presento. Con la pretensión de verosimilitud y de rigor documental de la mejor crónica periodística, porque en realidad son cómics históricos, diríamos, o periodismo histórico, da cuenta de cómo vivían, y yo creo que en cierto modo es extrapolable, los palestinos en un lugar en el que se siguen expropiando su tierra, se les siguen arrasando sus viviendas con palas mecánicas, vemos cómo se desraízan sus plantaciones de olivo para que no les quede más remedio que marcharse, siguen encontrándose con un ejército de ocupación, con colonos invasivos, en un escenario que, bueno, pese a que la causa, el desencadenante del 7 de octubre, es este salvaje atentado de Hamas, es un escenario bueno, que uno revive a partir de lo que está viendo, ¿no? La postura de Sacco queda clara en una expresión que incluye en el prólogo a su edición original, ¿no? Los pueblos palestino e israelí continuarán matándose entre sí en un conflicto de baja intensidad o con una violencia desgarradora, con hombres bomba o helicópteros armados o bombarderos, hasta que este hecho central, la ocupación israelí, se trate como un tema de ley internacional y de derechos humanos básicos, que es a lo que apuntabas en tu intervención inicial, ¿no?
con ese mismo tono militante y combativo, en 2009 apareció Notas a pie de Gaza. La idea es parecida, Sacco viaja a la zona para investigar un suceso histórico. La masacre de Jan Yunis, que está muy presente estos días también, estos meses, porque está siendo objeto también de ataques del ejército israelí, una matanza perpetrada el 3 de noviembre del 56 por las fuerzas de defensa de Israel en esa ciudad palestina y en un campo de refugiados cercano en la Franja de Gaza. Hay una cierta constancia histórica oficial de ese acontecimiento. Hay un informe de la ONU redactado en aquellos días que cifraba en 275 civiles muertos las víctimas, 140 de los cuales eran refugiados y 135 habitantes de Jan Yunis. En noviembre de 2002 y marzo de 2003 él estuvo también un par de veces, Joe Sacco, en la zona, y en el curso de su investigación tuvo noticia de otra matanza similar, en el 56, en Rafah, que también es un escenario hoy día de algunas de las noticias de los periódicos y de los telediarios. Un asesinato también de más de 100 palestinos a manos de soldados israelíes. Entonces lo que hace es divide el libro en dos partes, una sobre la matanza de Jan Yunis y otra sobre la de Rafah, que es la más extensa, y en ambos casos, de nuevo, testimonios, recuerdos de habitantes de la zona, de sobrevivientes, de familiares, la búsqueda personal en archivos, en informes oficiales, la búsqueda, la consulta de hemerotecas, el contacto con historiadores, con personajes significativos en relación con los hechos. Y bueno, interesante como descripción, insisto, sesgada, en tanto que está la visión de Joe Sacco muy clara a favor de uno de los bandos, pero en cualquier caso, una visión interesante de los hechos de la época y en la medida en que creo que sí, puede ser extrapolable al presente, ilumina también parte de los acontecimientos que están ocurriendo. Muy De manera bien, que, bueno, muy bien. cuatro referencias muy interesantes, ¿no? Sin duda. Eso es, eso es. Y bueno, además tenemos ahora una época propicia, ¿no? Para poder ilustrarnos y leer un poquito más, ¿no? La Semana Santa Sí, hombre, yo y saber, entiendo, saber sobre esa tierra, ¿no? Donde están las tres religiones también, ¿no? claro, Y que no claro, deja de pelear. claro. Yo entiendo, iba a decir, claro, y que no suelte a petulancia, ¿no? Que seguir mi ritmo es muy complicado, ¿no? Pero no estoy casi convencido de que es muy difícil que haya ningún oyente que, por mucho que se sienta interesado por lo que voy a contar, pueda ir semana a semana digiriendo. A mí me interesa mucho, me parece muy atractiva un detalle menor. Me parece muy Ciudad de Menores, con atractiva. mucho Mm. la más interesante. Si a mí un oyente me dice en este momento, ¿por dónde empiezo esta semana? Yo empezaría por un detalle menor, sin ningún género de dudas. Es Muy una gran novela y bueno, además con muchos frentes, por jugar de nuevo con los tópicos míos, lo racional y lo emocional, está lo racional en la medida en que te permite analizar los hechos y además también la idea de lo conmovedor, lo sobrecogedor de los sucesos narrados. Muy interesante. Que no sé si será de un detalle menor, precisamente el párrafo que nos leas para terminar el espacio, antes de presentarnos la música que también nos propones Sí, para sí, el día de hoy. efectivamente, he elegido un párrafo de la novela que explica, yo ya lo he adelantado, pero explica en cierto modo el título del libro. Y bueno, después de la lectura, una canción espléndida de Rim Banna, una cantante espléndida también, formidable, palestina. La he sacado muchas veces en Buscando Leones en las Nubes. Desgraciadamente fallecida por un cáncer hace ahora 6 años. La canción, Fares Odeh, que no sé si lo pronunció bien, es, aparte de musicalmente bellísima, sirve de manera ejemplar para ilustrar bueno, la temática de los libros de hoy, ¿no? Porque se habla en ella de un niño de Gaza que fue muy conocido en su momento, que fue asesinado por las fuerzas israelíes en Gaza por arrojar piedras a los tanques durante la segunda intifada. Eh, Hay una imagen icónica del niño enfrentándose a los blindados que en su momento, hace 20 años, copó las portadas del mundo entero, ¿no? Quienes tenemos una edad seguro que recordamos, yo sin duda Sí, sí. recuerdo aquellas imágenes. Es tremendo, es Entonces la tremendo. canción habla de ello también, ¿no? La niñez que están teniendo muchos niños, ¿no? En esa zona de conflicto. Los que sobreviven, ¿no? Los que sobreviven, claro. Bueno, pues nos quedamos muy atentos para escuchar ese fragmento, luego escucharemos la canción y bueno, también quería apuntar que otro motivo más para que escuche el programa de Alberto Sanz II Buscando Leones en las Nubes, porque nos hace esas propuestas musicales también maravillosas. Así que cuando quieras, Alberto. Sí, bueno, si quieres, aprovecho la cuña. En Buscando Leones en las Nubes llevo al extremo esto que acabo de plantear aquí a propósito de todos los libros, un libro, que es explorar muchas dimensiones de la música, no tener reparo alguno ni prejuicio alguno con respecto a géneros. Por ejemplo, anticipo, el lunes que viene el invitado musical es el bolero y vamos a escuchar boleros de mujeres cubanas.
y a la vez puede haber música progresiva, puede haber country, puede haber blues, hay mucho jazz, hay mucha música africana. Con un principio que es el que me guía en todos los libros, un libro. Primero, tengo mucha curiosidad por cosas muy distintas y segundo, lo que me gusta a mí, entiendo que le puede gustar a mucha gente más, ¿no? Y además un tercer factor, me reconcomo en mi casa diciendo, ¿cómo es posible que esto que es tan espléndido, tan bellísimo, pueda haber gente que no lo conozca, ¿no? Esa visión divulgativa, pedagógica, de formación profesional de un profesor, ¿no? En Ajá. definitiva, ¿no? Bueno, pero también Está la presente. función y la misión que debe tener una emisora universitaria, así que ahí coincidimos. De Bueno, manera que, bueno, vamos con el vamos con fragmento. el texto y no nos vamos por las ramas. Eso es. Hay quienes sostienen, basándose en la misma idea, que los seres humanos pueden formarse una imagen de un acontecimiento que no han presenciado si acceden a diversos detalles menores que acaso para algunos carezcan de importancia. De ello da fe, por ejemplo, un relato antiguo, el de los 3 hermanos que se encontraron con un hombre que había perdido un camello. Al instante le describen los hermanos al animal perdido. Es un camello blanco y tuerto, que lleva en la silla 2 odres, uno lleno de aceite y el otro de vino. Tienen que haberlo visto, salta el hombre. No lo han visto, replican. Pero el hombre no los cree y los acusa de haberles robado el camello. De manera que se presentan todos ante el tribunal, donde queda probada la inocencia de los 3 hermanos, en cuanto estos le desvelan al juez que si han podido averiguar los rasgos de un animal que no han visto jamás, ha sido gracias a la observación de los menores detalles, de los más nimios, como las huellas de los cascos del camello, evidentes sobre la arena, unas gotas de aceite y de vino derramadas en la silla, unos mechones de su pelo desprendidos. Por otra parte, el hecho de que en la historia evocada en el artículo de prensa lo que me llamara la atención fuese el detalle concreto, puede deberse a que no hay nada fuera de lo común en sus trazas generales, si la comparamos con lo que ocurre a diario en un lugar dominado por el estruendo de una ocupación militar y las continuas muertes provocadas. El suceso de la detonación del edificio es solo una muestra de lo que digo. Incluso la violación, aunque esta no es exclusiva de las guerras, sino que ocurre en la vida diaria. Asesinato o violación, y a veces uno y otra. Y nunca me había ocupado ninguno de estos sucesos, incluido este del que hablo, que dieron lugar al final violento de alguna persona, según refiere el artículo. Es el detalle relativo al asesinato de un individuo concreto, de entre ellos, lo que me sobrecoge. Aunque en realidad, lo extraordinario, y solo hasta cierto punto, en esa muerte violenta, que fue, además, el colofón de una violación grupal, puede decirse que se limita a que tuvo lugar un cuarto de siglo antes, con exactitud, del día de mi nacimiento.